ADN de nosotros está ahí. Así lo esperamos. Amén y amén. Amén. Bueno. Amén, amén y amén. Bueno. Amén. Gloria al Señor por este día que nos ha regalado a todos. Espero que todos esos días hayan sido de mucha bendición. Solo quiero decirles que estén orando por la familia de mi papá, porque hoy pues hay muy malas noticias. Tengo una tía internada, la internaron hoy con cáncer, y otro tío que solo le dan 24 horas de vida. Entonces ha sido un poquito duro para nosotros porque hemos crecido con ellos. Al menos mis hermanas y yo crecimos con mis tíos. Y es doloroso, ¿verdad? Que esto pase. Sí. Pero ya que sea la voluntad de Dios. Sí. Bueno, hoy nos toca San Marcos 7. Dice que el título que el autor le da a Marcos, lo que contamina al hombre. Bien. Una de las cosas que nosotros podemos ver en Marcos 7 es que Jesús, nuestro Yeshua HaMashiach, le habla y tiene ahí como un careo con los fariseos y los escribas en ese tiempo. Entonces vamos a leer del 1 al 23. Y dice así: 23. Se juntaron a Jesús los fariseos. Ahí está. Y los escribas. Voy a poner la tablet porque no veo yo. Me cuesta mucho ver así. Bájale un poquito de así. Marcos, ahí está bien. No, es que comienza a leer. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén. Aquí hay un punto importante en el versículo 1. Jerusalén significa la resurrección y el sacrificio que nuestro Yeshua iba a hacer. Y sigue diciendo en el 2, los cuales, viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tú? Y ahí le hace una pregunta. ¿Por qué tus discípulos no andan conforme? O aquí muy importante que entendamos y que aclaremos, dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan de manos inmundas? Y respondió él, nuestro Señor, y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas de mandamiento de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía, decían también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Vea que Jesús mismo lo dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. El 11 dice, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. Corbán quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ese es un corbán, es una ley que había ahí en el pueblo judío, y que ellos no podían tocar el dinero. Ahora lo vamos a ver. Y no le dejáis hacer mal por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas.
Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en el que le pueda contaminar, pero lo que sale de él es solo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró a la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, ¿qué es lo que del hombre sale? Eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos mandamientos, los pensamientos, los adulterios, las fornicaciones y los homicidios, los hurtos, las avaricias y las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia y la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas esas maldades dentro del hombre salen y contaminan al hombre. Vea qué interesante lo que Jesús le dice a los fariseos y aún le dice a los discípulos. Según Marcos, el que nos hace esta referencia aquí, Yeshua se dirigía a los fariseos porque recordemos que después del exilio, que ya habíamos visto también con Walter en las profecías de Daniel, atrás el pueblo de Israel había sido esclavizado al exilio babilónico, ¿verdad? Entonces ellos salen con costumbres de hombres, costumbres de idolatrías, costumbres de, como dice nuestro Señor, de mandamientos, de costumbres, como cuáles, por ejemplo, bueno, ellos les decían, ustedes tienen que lavarse las manos porque ese es un mandamiento que el hombre puso, no lo había puesto Dios. Entonces Jesús los confronta y les dice a ellos, ustedes están diciendo que mis discípulos no se lavan las manos, pero ustedes no hacen lo que mi Padre dice en la palabra. ¿Y qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Los mandamientos. Ellos invalidaban los mandamientos de Dios. Ellos llegaban a Jerusalén, al pueblo, y decían todo lo que ellos pensaban. Ustedes tienen que hacer todo lo que nosotros digamos. Por ejemplo, tienen que guardar el domingo, tienen que, pueden comer lo que ustedes quieran, no pueden tocar la plata, digamos, el Corán, que habla ahí el Señor, que lo que profetizó Isaías, es que el Corán, ¿cómo se dice esto? Ya les digo, ¿el qué? El Corbán era donde ellos no podían tocar el dinero que entraba al templo, porque ese dinero era solamente para cosas vanas que ellos tenían que hacer. No ayudaban ni a las viudas, ni a los huérfanos, ni a los pobres. Entonces, en ese tiempo que Jesús estaba ahí, había como un exilio ahí entre el judaísmo y Roma. Ellos vivían bajo la esclavitud de Roma, si se puede decir esclavitud, o bajo el régimen de Roma. Ellos tenían que obedecer, los fariseos, los ancianos, vivían bajo el dominio de Roma, bajo el Herodes. Por eso yo les decía el otro día, es importante conocer todo lo que los Herodes hicieron, porque el pueblo judío, el pueblo de Israel vivía bajo ese régimen. Entonces ellos vivían bajo las costumbres no del Dios vivo, sino de lo que los hombres les habían dicho. Entonces Jesús los confronta y les dice a ellos, ustedes viven con ¿cómo se llama esto? Con costumbres de ustedes, pero ustedes invaden los mandamientos de mi Padre. Entonces, esto aquí yo quiero que reflexionemos. Dice, y lo que contamina, ¿qué nos contamina a nosotros hoy día? Lo mismo que dice al final del texto, en el 23, nos contamina la soberbia, nos contamina el orgullo, nos contamina la mentira, nos contamina los pleitos, nos contamina el mal vocabulario, nos contamina la envidia,
nos contamina la falta de perdón, la fornicación, a veces el adulterio, a veces no tenemos necesidad de adulterar con un hombre o con una mujer, no. A veces adulteramos nuestras propias palabras, a veces adulteramos nuestra familia, a veces adulteramos la palabra de Dios, somos hipócritas, somos mentirosos, vivimos bajo costumbres de hombres y no bajo la palabra de Dios vivo. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra que Dios nos dejó a nosotros hoy día es para que nosotros nos podamos limpiar desde adentro de nuestro subconsciente e inconsciente. Nosotros no podemos vivir bajo esas costumbres de hombres. Según lo que Jesús hacía aquí después del exilio de babilónico, es lo que nosotros hoy día estamos viviendo actualmente. Hoy estamos viviendo yo le pongo una mini Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo lo que es ¿cómo se llama esto? La sexualidad desenfrenada. Estamos viendo los homosexuales, que se le dice que todo eso está bien, que si ellos se quieren operar, está bien que a nuestros niños se le digan en la escuela, si usted quiere ser mujer, usted puede ser mujer, si usted quiere ser hombre, a la niña usted puede ser un varoncito, y los papás ya no podemos opinar. Entonces estamos viviendo una mini Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo en tiempos cuando Jesús vivía bajo un régimen político, un régimen de hombres, como se está viendo a nivel mundial hoy. Los gobiernos quieren hoy, mire, apretar a los pueblos pequeños, y Jesús defendía a ese pequeño remanente, a esos pobres, porque ellos agarraban, los fariseos y los ancianos, lo que hacían era que querían machaquear a los pobres. Entonces Jesús salía a la defensa de ellos y les decía, no, ustedes no pueden venir a hacer eso, ustedes no ayudan. Por eso recordemos cuando Jesús entró al templo y les dijo a ellos, ustedes vienen y hacen, ¿cómo es que les dice? En Mateo, creo es donde está lo del templo, cuando Jesús entra al templo y les dice que ustedes vienen y contaminan la casa de mi Padre. ¿Por qué Jesús hizo eso? ¿Porque estaban vendiendo cosas? No, es porque vivían los fariseos, los ancianos, muchos políticos que estaban bajo el régimen de Roma. El templo era contaminado, ahí hacían lo que ellos decían, nada más. El templo, ustedes no crean que era un templo como antes, como en el tiempo de Moisés, no, o el tiempo de Salomón, no era así el templo. El templo era contaminado, los romanos tenían posesión del templo, tenían la última palabra la daban ellos. Por eso Jesús entra al templo y se enoja y dice, ustedes hacen y vienen y contaminan la casa de mi Padre. Cosas que hoy actualmente se está haciendo. Hoy las iglesias, en los templos, y cuando hablo de templo también hablo de nuestro corazón. Contaminamos lo que Dios nos ha dado, nuestro templo, esa contaminación. ¿Cómo podemos nosotros limpiar este templo que Dios nos ha dado, que es nuestro corazón? Ser humildes como Jesús. ¿Cómo caminaba nuestro Señor? En obediencia. Tal vez nosotros no podamos caminar en obediencia como lo hacía Jesús, pero si Él nos dio ese ejemplo, nosotros podemos tratar de caminar bajo la palabra de Dios, tratar de vivirla, tratar de hacer la rema en nuestra vida, porque Él quiere que nosotros podamos tener esa vida eterna junto con Él. Él vino, por eso Juan dice que Él es la luz del mundo, que Él vino a las ovejas perdidas. Y usted y yo hoy tenemos la dicha de saber que nosotros podemos hoy decir que podemos llegar a tener vida eterna si estamos obedeciendo y siguiendo el ejemplo más grande de este mundo que nos dejó nuestro Jesús de Nazaret. Dice más adelante, dice, y
Jesús, ¿qué responde aquí? Y les dice, vea qué fuerte cómo les hablaba Jesús a los fariseos en versículo 6. Les dice, ustedes son hipócritas. Y les dice, bien profetizó de vosotros, oiga, y de vosotros, Isaías. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de nosotros a veces honramos a Dios y maldecimos a Dios con nuestra propia boca? Hay gente que dice, no, yo no miento, y hace mentiroso a Dios. Hay otra gente que dice, no, yo no hablo a la gente, pero a veces es malcriado con la mamá o con el papá. A veces hay gente que dice en la iglesia, juegan ahí de santos, están ahí aplaudiendo y levantando las manos, y en la casa somos otra cosa. Se nos salen sapos y culebras de la boca. Lo que quiero resumir con eso, hermanos, es que lo que nos contamina a nosotros son nuestros propios pensamientos, son nuestras costumbres, son nuestra desobediencia, es todo lo que nos centra el corazón, porque cuando sale por esta boca, se vuelve se hace fermento, se vuelve, ¿cómo diría yo? Excremento, cuando sale de nosotros la hipocresía, la mentira, la soberbia, y perdone que use esos términos, pero mire, tenemos que entender que estamos viviendo tiempos como los que vivió Jesús. Jesús no vivía en tiempos gloriosos, Jesús no vivía en tiempos que él andaba ahí sencillamente, no, él vivía bajo un régimen romano muy fuerte, lo perseguían, lo atacaban, lo enfurecían, lo querían matar. Imagínense que ellos lo querían matar, pero no era el momento que Dios decidiera en qué momento tenía que ser. Entonces podemos ver que en ese mismo tiempo que Jesús vivía bajo un régimen, y estamos nosotros viviendo eso mismo hoy, nos están metiendo a nosotros, al pueblo de Dios, a la humanidad, a un encerramiento, no porque no haya COVID hay, pero vienen pandemias, vienen cosas muy fuertes, vienen cosas que si la gente cree que es porque la naturaleza lo está pidiendo, no, el mismo hombre actualmente hoy es el que ha provocado estas pandemias, es el que ha provocado muchos huracanes. Pero dice la palabra que nada lo que pase en la tierra es porque el hombre quiere, sino porque Dios lo permite. Dios permite todas esas cosas, ¿por qué? Porque se tiene que cumplir la palabra. La palabra de Dios se va a cumplir palabra por palabra. Hay una palabra en Job donde dice que hay enfermedades que el hombre va a ver, que oiga, que el mismo hombre se va a asustar. Y voy a ver si la encuentro un momentito para que ustedes vean lo que dice Job. Job dice que, vamos a ver, que tengo reservados para el tiempo. Vea lo que dice. Gloria a Dios, lo encontré. Vea lo que dice. En Job 38, 22 dice, has estado, vamos a ver, ¿has estado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de angustia, porque camino se reparte la luz y se le esparce el viento solano sobre la tierra. Aquí lo que Dios le está diciendo a Job es que para el tiempo de angustia se van a ver enfermedades nunca antes vistas sobre la tierra, pero esas son enfermedades ya mandadas por el Eterno. Cuando se esté ahora allá en ¿cómo se llama esto? Allá, a ver, ¿cómo se llama ahí donde los polos del norte se están deshaciendo?
bueno, yo no sé en qué parte del planeta se están deshaciendo los polos, de ahí van a salir muchas enfermedades. Y ya los científicos están asustados porque ellos no saben ni cómo van ellos a explicar de dónde viene todo eso. Entonces, nosotros no podemos vivir bajo nuestro propio pensamiento. Tenemos que vivir bajo la palabra. Yo no les estoy diciendo a ustedes que las costumbres sean malas, no. Las costumbres, hay costumbres muy buenas. Jesús no se va a enojar por eso, nuestro Padre no se va a enojar por eso, ¿no? Pero tratemos de vivir la palabra como nuestro Señor lo hacía. Él estaba obediente al Padre. Él le hacía caso al Padre. Nosotros debemos de hacerle caso al Señor, y hablo en términos así muy, ¿cómo le decía? Muy sencillos. Tenemos que ser obedientes a Dios. Dejemos de vivir bajo los hombres. Dejemos de hacer todo lo que el hombre hace. El hombre dice, si ustedes quieren, ¿cómo se llama? Por un ejemplo, un político venga y le dice a ustedes, vamos y voten por mí, yo les voy a dar esto y todo, y la gente se va ahí de bruces. Y al final del tiempo no les dan nada y todo era mentiras. Mientras que Dios nos enseña a nosotros que si confiamos en Él, si nosotros llenamos nuestro corazón, nuestro templo, de su palabra, de su justicia, de sus mandamientos, Él nos va a bendecir. No les quiero decir que no vamos a sufrir, no les quiero decir que no nos vamos a enfermar, no les quiero decir porque sería yo una gran mentirosa. Esa carne se va a envejecer en algún momento, vamos a enfermarnos como naturalmente, pero que sea natural bajo la misericordia, la gracia de Dios, no bajo el pecado, no bajo ese, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo le diría? Bajo ese mandato del hombre, bajo el régimen de Satanás. Satanás tiene que desaparecer de nuestra mente. Mire, hay gente que vive más pensando en el diablo, que el Señor lo reprenda, lo azote y lo haga ciego, mudo, inoperante. Pero hay gente que vive pensando en todo lo que le hace el diablo, que en alabar a Dios. ¿Ah? Y viven pendientes que si la bruja, que si el brujo, que si el que está pecando, que si está adulterando, y se olvidan de Dios y pasan todas las 24 horas pensando en eso. ¿Qué es eso? Si nosotros tenemos un Dios que es un Dios poderoso, un Dios que está al frente de nosotros peleando la batalla, Dios se puede sanar, y si Dios nos quiere llevar, decía el apóstol Pablo, no tenemos por qué temer, porque si morimos vamos a vivir en Cristo. Que yo sé que para nuestra mente es algo doloroso que un familiar parta, que nosotros mismos nos vayamos. Yo no quisiera morirme nunca, pero yo sé que mi vida en el espíritu voy a estar viva, y yo quisiera vivir hasta 200 años o toda una vida, pero esa carne se va a envejecer y nadie va a durar tantos años. Pero en Cristo Jesús tenemos esa posibilidad, tenemos esa vida eterna que Él nos ha dicho. Entonces, que nuestra alma, nuestro corazón no sea contaminada por los afanes de esta vida, por las costumbres políticas, sociopolíticas que nos están llevando, mira, a una perdición. Hoy le decía a un muchacho, mire, que Dios guarde la generación que están haciendo hoy día y a los niños que están creciendo. Porque si nosotros como padres, como abuelos, no les enseñamos los buenos principios, la palabra de Dios, mire, va a ser una generación perversa, porque su mente está siendo llenada de cosas malas, de cosas que van en contra de Dios. Ahora la internet para los jóvenes hay jóvenes que ni siquiera duermen por estar en la internet. Hay jóvenes que ni siquiera miren la fábula, yo me quedo asustada, a veces me pongo a ver fábulas de los chiquillos, mire, y uno, si no se pone bien a ver lo que están dando, usted puede encontrar esa pornografía, homosexualismo, lesbianismo. Ustedes encuentran en las fábulas niños, donde se muestran a los niños que ya se pueden hasta besar. Es increíble cómo
está todo esto. Y eso es lo que nos está contaminando la mente a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Jesús vivía en una época de esclavitud de Roma. Él no crean que pasó algo bueno, no. Jesús vivió bajo una persecución grande. Los fariseos lo querían matar, los ancianos, los mismos judíos. No todos, porque no todos. Otros lo seguían porque creían en él. Pero los que no creían en Jesús querían matarlo. Y así nos va a pasar a nosotros. Hay gente, tal vez no nos quieran matar, pero sí se van a burlar. Sí nos van a decir, esta vieja me cae mal. Solo habla, es una pandereta. Y nos tratan así. ¿Por qué? Porque alabamos a Dios, porque alzamos las manos y lo glorificamos. Y eso a los judíos, a los fariseos les incomodaba. ¿Y sabe qué es lo que más le incomodaba al pueblo judío? Cuando Jesús decía que él era el Hijo del Hombre. No le incomodaba tanto que dijera que era hijo de Dios, porque en aquellos tiempos se decían que todos eran hijos de Dios. Pero cuando él decía que era hijo de Dios, ahí sí tenía un confrontamiento con los fariseos, porque eso era una blasfemia para ellos al escuchar que Jesús decía estas palabras. Entonces, amada iglesia, vamos a ir a Gálatas 1. Voy a buscarlo aquí para yo pueda leer bien, porque si no, no leo. Vamos a ver, Gálatas 1. Vea lo que decía Jesús, lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas. Dice, Gálatas 1:14, dice, y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él era celoso con las tradiciones de los padres, de los que él había aprendido. No quería o no celebraba las tradiciones que ellos querían imponerle. ¿Cómo es eso que se iba a lavar las manos solo porque era un mandamiento de un hombre? ¿Qué es eso? Porque ellos criticaban lo que hacía nuestro Señor. Si el Señor era perfecto, el Señor era un hombre celoso en las cosas del Señor. Y dice ahí más adelante, vamos a ver, en el capítulo 2, vamos a ver. Vea lo que dice en el capítulo 4 y quiero que entendamos eso. Y esto, en el Gálatas 2, de versículo 4 dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Las costumbres nos llevan a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Nosotros no tenemos que vivir bajo la esclavitud de los hombres. Nosotros tenemos que vivir bajo el evangelio que se llama Yeshua HaMashiach. Él es la salvación de nuestra vida, de nuestra alma. Él es, el que nos llena de paz y de gozo. Entonces, amados hermanos, yo los dejo con esta parte de Marcos 7, que las costumbres del hombre no nos contaminen, que lo que hacen los hombres o los políticos o los que quieren gobernar a los pueblos no nos vengan a meter mandamientos de hombres, sino que seamos sabios y vayamos a la palabra. Obedezcámosle a Dios, aunque nos cueste, aunque pequemos todos los días, pidámosle perdón a Dios, humillémonos ante Él. Dios escucha un corazón humilde. No estamos para juzgar a la gente, no estamos para despreciar a la gente, no estamos para despreciar a los pobres. El régimen, el comunismo, lo que viene es hacer pobre al pobre, a empobrecerlos más. Entonces, en el amor de Cristo, porque Dios sabe, Él sabe lo que Él vivió en la tierra,
entonces Él nos puede venir a ayudar. El Espíritu Santo nos va a ayudar de toda esta hipocresía, de toda esta maldad que hay. Entonces, reflexionemos un poquito en lo que nos puede estar contaminando, que no sea de boca, como dice el Señor ahí, porque de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ojalá que podamos honrar a Dios, podamos amarle con toda nuestra fuerza y tratar de nosotros de cambiar, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No dejemos que nuestra boca se llene de vanagloria, porque el único que merece gloria es nuestro Dios, nada más. Vamos al versículo 24. Dice, la fe de la mujer sirofenicia. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido a la hija y la hija acostada en la cama. Y en el versículo 31 dice, Jesús sana a un sordomudo. Volviéndose a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasado por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y el tartamudo y le rogaron que le pusieran la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiéndolo tocó su lengua. Y levantándolo los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, te ha abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuando más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué poderosa palabra, hermanos. Yo no sé usted, pero yo glorifico al Rey de Reyes. El amor de Dios es tan grande para el ser humano que siendo nosotros tan malos, tan desobedientes, que Él tiene misericordia. Yo creo que Alberto la semana pasada les leyó o les explicó y hizo énfasis de lo que los milagros que Jesús hizo. En el capítulo 7, después del 23, podemos ver lo que Jesús hizo. Esta mujer viene y le dice que su hija tiene un demonio y él le dice que no está bien darle de comer. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo? ¿Qué? Yo diría, qué grosero el maestro. ¿Cómo le puede decir eso a esa mujer? Una mujer angustiada de ver a la hija ahí con un demonio, frustrada todo el tiempo, y que Jesús le dijera eso. Pero es ahí el ejemplo que usted y yo debemos de tomar. Mire, las cosas cuestan. Y Jesús dice que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Cuando nosotros vemos las cosas que no están bien, es cuando más nosotros nos tenemos que levantar en oración y tomarnos la autoridad que Jesús nos dejó. Y yo creo que don Gary, doña Esperanza, Alberto, Walter, Catherine, doña Roxana, Sandro, Laura, todos tenemos autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret y confesamos a nuestro Señor con nuestra boca. Y como les dije, no podemos permitir que el diablo nos venga a derrotar, nos venga a llenar pensamientos en nuestra mente. Nosotros tenemos esa autoridad en Cristo Jesús para decirle a la enfermedad, para decirle al espíritu inmundo, te tienes que ir de aquí, porque cuando Dios mora en nuestra vida, el que gobierna es el
Espíritu Santo. No es el demonio, no es la enfermedad. Pero si nosotros vivimos en un mundo de hipocresía, de mentira, en una mentira, perdónenme la palabra, pero una mentira en falsedad todo el tiempo, que alabamos a Dios, pero es mentiras, oigan, nos vamos a ver de todo. Pero esta mujer tomó autoridad, esta mujer fue sabia, esta mujer le dijo a Jesús, pero ya aún los perrillos comen de las migajas que caen al suelo. Vea qué tremendo. Aún si usted ve a los perrillos, ellos vienen y comen. Ahí. ¿Qué le está diciendo Jesús? ¿Qué le está diciendo ella? Yo tengo autoridad, Señor. Yo puedo. Yo tengo fe que tú vas a sanar a mi hija. Y Jesús, a ver esa mujer con esa fe, creyendo en él, no tuvo necesidad la mujer de correr ni Jesús ir. Inmediatamente le dijo, ve que el demonio se fue de su hija. Esa es la fe que usted y yo debemos de tener. Esa es la autoridad. Esa es, los hijos de Dios tenemos que arrebatar el reino de Dios. Y lo arrebatamos cuando nosotros hablamos, cuando nosotros tenemos que decirle a los espíritus inmundos se van. Recuerde que lo que dice Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y principados de este siglo, contra regiones, contra gobernadores celestes de este siglo. Mire, el hombre puede hacer lo que quiera, pero es gobernado por demonios. Los demonios andan en todo lado, aunque la gente no crea esto. Los demonios existen. Y los demonios necesitan un cuerpo para poder vivir. Y si usted y yo le damos cabida, ellos van a entrar. Y entonces van a hacer con nosotros lo que les da la gana. Pero nosotros tenemos que tomar esa autoridad y decir al espíritu inmundo que se vaya. Por eso doña Esperanza, don Gary, el pastor Alberto, el pastor Walter, tienen que tomar autoridad y reprender el espíritu inmundo. Y si usted tiene que ir a orar por alguien, usted tiene la autoridad. Usted llama y dice, iglesia, tengo un familiar enfermo, tengo a alguien que está así, asá, vamos a orar y vamos a ayunar por esa persona y que Dios se glorifique. Porque, ¿qué hacemos con hablar de Dios si no vivimos a Dios? Si no lo estamos viviendo. Tenemos que vivirlo. Jesús ya murió en la cruz, ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer. Pero esa mujer tuvo fe. Jesús se maravilló y le dijo a ella, le dijo que la fe y que por esa palabra que ella dijo, el demonio ha salido de su hija. Se fue. Es increíble, hermanos. Mire, el poder de la oración es poder. Es muy fuerte. Tenemos un Dios inmensamente poderoso. Tenemos un Dios que Él puede levantar a un muerto. Si, por ejemplo, a mí me duele mucho que mi tío se vaya, pero si Dios le place, mañana se puede levantar. Y Dios es así de grande. Pero ¿qué hago yo con que se levante ahí si su alma se va a perder? Yo prefiero que se vaya, pero que se vaya con Cristo. Yo prefiero que Él se levante y que viva para Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. ¿Qué hacemos con estar vivos si estamos muertos? Recordemos la palabra que Jesús le dijo al discípulo, creo que fue Andrés, y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué le está diciendo Jesús? Los que van a enterrar al muerto están muertos en vida, porque ellos estaban muertos, no vivían a Dios. En cambio, si yo vivimos a Cristo, vivimos a un Dios poderoso. Entonces, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Tener fe en Dios. Tenemos que estar en oración, tenemos que estar en ayuno. Mire, si pecamos hoy, vamos y arrodillémonos inmediatamente, pidámosle perdón a Dios. Vivamos a Cristo como Él quiere que vivamos, en obediencia. Y para ir cerrando, hermanos, que espero que les haya sido de mucha utilidad esa palabra. En Gálatas también nos habla, el apóstol Pablo nos habla, y Jesús también lo dice, que la fornicación, el adulterio, la mentira, los pleitos, el orgullo, la soberbia, la altivez, los fornicarios, los borrachos,
todo eso no entrará en el reino de Dios. Y eso es lo que contamina. Eso es lo que contamina nuestro templo, nuestro corazón. Dejemos lo que es de César a César y dejémoslo a Dios lo que es de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted vive para el mundo, viva para el mundo. Si usted vive para Dios, vivamos para Dios. Pero no vivamos en dos aguas, porque Jesús dice en su palabra que a los tibios Él vomitará. Y los vomitará en serio, amada iglesia. Y yo no quiero que Dios me vomite. Yo quiero que Dios me diga, Ana, ven, hiciste, por lo menos lo intentaste, has ganado tu salvación. Quiero perseverar hasta el final. Quiero que usted, mi hermano, el que me está escuchando, persevere hasta el final. Que si Jesús nos llama, nos vamos. Pero si no, que nuestros ojos puedan ver cumplirse las profecías que están escritas en la palabra de Dios y que podamos ver con nuestros ojos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo le digo al Señor, si tú me permites y me das vida, Padre, déjame ver tu venida. Porque la gente habla, mire, he oído pastores que hablan de un gran avivamiento que viene, pero cuando yo leo la escritura y yo me pongo a leer lo que dice la palabra de los últimos tiempos, cómo se pondrá esto, entonces yo digo, ¿cuál es el avivamiento que viene? Si Mateo 24 nos habla muy claro, si Jesús dice, mire, lo que contamina al hombre, y si usted se pone a ver, hay mucha contaminación en el alma de las personas. Pero el gran avivamiento que yo sí digo que va a venir es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es ese acontecimiento que usted y yo estamos esperando, de ver que los muertos se van a levantar y que vamos a gobernar con Él aquí en la tierra. No es en el cielo donde vamos a gobernar, es en la tierra. Entonces, ni que seamos ni tibios, ni fríos ni calientes. No, ¿cómo es? Ni tibios. Es así, Alberto, ¿cómo es? Ni tibios ni calientes, porque frío no, ya se me hizo un enredo ahí. Calientes o frío, Entonces, porque si son tibios tibios, no vomitará, ni calientes ni fríos, sino que tibios no vomitará. Porque el Señor es de misericordia, Él es amor, pero se nos olvida la otra parte. Cuando Dios, Él dice, soy un Dios de amor, pero fuego y consumidor. Y yo le digo, yo prefiero caer en las manos de mi papá que me pegue una buena zarandeada, que no Dios que me zarandee, porque caer en manos de un Dios vivo debe ser terrible. Y bien dicho que podemos tener muchos ejemplos en la palabra. Cuando Moisés subió al Sinaí y bajó y encontró al pueblo adorando a aquel becerro que hicieron, toda esa generación se perdió, se abrió la tierra y se murieron. Entonces, amada iglesia, tengamos fe en Jesucristo como tú, esta mujer. Seamos hombres y mujeres de arrebatar ese reino de Dios con fe, con amor, con gozo, con paz, con los frutos del Espíritu que habla el apóstol Pablo en Gálatas. Tengamos el fruto del Espíritu, tengamos el Espíritu que tuvo nuestro Señor, que tiene nuestro Señor, que es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de discernimiento, el Espíritu de poder, el Espíritu de consejo, el Espíritu de temor a Jehová. Usted lo puede leer en Isaías 6:11. Usted puede leer los frutos del Espíritu en Gálatas 6. Gálatas 5, creo que están. Usted puede leer los mandamientos de Dios, son 663, no todos se pueden cumplir, pero algunos sí. Intentémoslo, hagámoslo por amor a Cristo, no vivamos como vive el hombre, no vivamos bajo ese régimen que nos quieren imponer los hombres. Velemos por nuestros niños, hablemosles a ellos, velemos por nuestros jóvenes, que toda esa contaminación sea desechada de la mente de nuestros niños y de nuestras propias mentes, porque aún hay adultos que son contaminados por la forma de vivir. Entonces, esa es la palabra que yo les traía, capítulo 7. Pastora,
Oh, Solo si me permite, quería hacer una referencia al ajá. versículo 24 al 30. Con respecto a la fe de la mujer sirofenicia. Llama la atención que el Señor va a la ciudad de Tiro y de Sidón. ¿Y que la ciudad de Tiro y Sidón? Eso pertenece a Grecia. Y para los judíos, ellos son gentiles. Y los gentiles, ellos los trataban como perros. Entonces, cuando el Señor en el 27:13, pero Jesús le dijo, deja primero, está diciendo la mujer sirofenicia, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos. Estaba hablando de los judíos. Pero cuando él decía que toman el pan, se estaba refiriendo a sí mismo. Él es el pan de vida y los judíos no lo querían. Pero entonces, y dice, y echarle a los perrillos. Cuando le echaban a los perrillos, eran las sobras que le echaban a los perrillos, lo que quedaba se lo estaban echando a los gentiles. Entonces viene la mujer sirofenicia, conociendo que ellos eran tratados como perros, pero el Señor lo dijo con cariño, a los perrillos, no le dijo a los perros, le dijo a los perrillos. Entonces ella no se sintió ofendida. Entonces ella lo que dijo, dice, en el 28, respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, aún nosotros que somos los gentiles, debajo de la mesa comemos de las migajas de los hijos. ¿Y de quién está hablando? De lo que están desechando los judíos. ¿A quién están desechando? A nuestro Yeshua HaMashiach. Y ella reconoció que él era el pan de vida, que él era el que le iba a la salvación a su hija, que iba a quitar ese demonio. Ella era la fe de esa mujer. Entonces, eso es lo que quiere decir esto. Entonces, cuando está hablando de los hijos, está hablando de los judíos. Y cuando está hablando de los perrillos, está hablando de los gentiles. Para los judíos, nosotros éramos perros. Esos perros éramos nosotros. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que pasó, que usted ya lo conoce muy bien, ya no hay ni judíos ni gentiles, ni esclavos, ni libres. Todos somos igual ante el Señor. Entonces, esto es hermoso porque uno le llama la atención. Y una mujer serofenicia que le viene y le dicen algo y que no se sintió, pues, ¿qué oración? Que no se haya sentido ofendido porque aquel señor como es muy grosero, como lo dijo ahorita la pastora, que grosero, porque él la trató como perrillo. No, más bien él la trató con dulzura, pero ella le respondió también, porque sí, esas migajas que está desechando el pueblo, porque el Señor fue humilde, dijo, me están desechando a mí, pero no, yo quiero que sea esas migajas, dijo ella, porque él vino para eso y ella lo aceptó. Por eso le dice, entonces le dijo, el 29, por estas palabras, ve, el demonio ha salido de su hija, vio la fe de esa mujer y eso fue lo que hizo que ella recibiera esa bendición del Señor para que su hija le fuera quitado ese demonio. Solo quería hacer ese paréntesis nada más para que a veces cuesta un poquito entender esto, pero cuando sabemos y hacemos las compras, ¿a quiénes son los hijos y quiénes son los perdidos? Entonces nos damos cuenta por qué sucedió esto. Y por eso que uno dice, ¿por qué Marcos, porque también está en Mateo, habla sobre la mujer sirofenicia? Fue porque un acto muy trascendental, de que a una mujer la tratara como perrillos, como si fueran Spau, porque realmente eran así, pero ella no se sintió ofendida y más bien él le dijo, por lo que has dicho, ha sido sana tu hija. Dios me los bendiga. Sí, amor, sí, gracias al Señor, porque es muy interesante. Es interesante entender todo eso, como dice el pastor Alberto. Jesús, vea, Jesús no estaba en contra de las costumbres. Jesús lo que estaba en contra era que fueran en contra de las leyes de Dios. Jesús estaba en contra de que ellos vivieran un Dios, pero no lo vivían. Eran hipócritas. Por eso Jesús les dice, hipócrita quiere decir que hacen una cosa que no es. Y así hay de muchos de nosotros que a veces hacemos cosas, incluso tenemos hasta el colmo de hablarle a personas que uno dice, le hablo por hablarle, pero es que no me cae mal, pero Dios sí conoce el corazón de la gente. Y a Él sí vamos a tener que darle cuentas algún día. Entonces, es un mensaje muy importante que nos da Jesús. Y yo quiero que entendamos esto, que lo que vivió Jesús en aquel momento fue un tiempo de como un tiempo de un régimen romano. Ellos eran hombres mentirosos, como vemos hoy en los gobiernos, como vemos que quieren aplastar al que menos tiene, al trabajador,
Hoy los gobiernos quieren apoderarse, quieren decirle a la gente, el gobierno les va a dar un diario. Así empezó Cuba, así empezó Venezuela. Les daban, como está haciendo hoy Costa Rica, les están dando un diario en las escuelas, colegios. Pero, y entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? Ah, bueno, como me están dando eso, me conformo. Hay mucha gente que se conforma con eso. Ya no quieren dejar trabajar a la gente, ¿para qué? Para vivir bajo esclavitud. Y Jesús no nos llamó a esclavitud, Jesús nos llamó a ser libres, a pelear por nuestros derechos, a pelear, pero bajo los derechos de la palabra de Dios, no bajo los ideales humanos. Eso es lo que nosotros debemos de entender, que la palabra de Dios es una espada que traspasa los tuétanos y ella nos confronta. Los mandamientos nos confronta al pecado. Esa es la ley del pecado, ella nos confronta. Entonces tenemos que ponerle mucha atención a la palabra de Dios. Esa es la reflexión que yo les tenía hoy. Ojalá que les haya gustado, no porque yo lo haya dicho, sino porque la palabra lo dice. No vivamos de hipocresía, vivamos a un Dios vivo y conozcámoslo, porque Él quiere que todos nos salvemos en algún momento, ya sea que Él nos llame o que Él venga, pero que vivamos para Cristo. Eso es lo que Él quiere. Así que los dejo con el pastor Alberto para que Él despide y me pase muy buenas noches. Bueno, hermanos, bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy y haber aprendido hoy de ¿aló? De que hayan aprendido hoy de este versículo, de este capítulo, perdón, que es muy interesante, como es lo que contamina al hombre y como es la historia que la mujer serafina, así como la sanación del sordo y el tartamudo. Es para que nosotros veamos cuál es el poder del Señor, pero ¿qué es el trasfondo de todo esto? Que muchos de ellos han obtenido sanidad, indistintamente si eran judíos o no judíos, o eran gentiles, o perros como los trataba. Dios no hizo acepción de personas, y Él hoy, por hoy, sigue realizando prodigios, milagros y bendiciones cada rato con cada uno de nosotros. Que hoy tuve un gran milagro. Puede que Él me haya dado hoy aliento vida para yo estar vivo y estar compartiendo con ustedes y seguir en este camino de la fe, que es con que ese tiempo, cuando llegue, sea el momento de que yo le diga al Señor, heme aquí, estoy aquí, haz conmigo lo que tú quieras, porque quiero presentarme a ti como sacrificio vivo. Y ese momento es ya. Tenemos que presentarnos al Señor como sacrificio vivo. Tenemos que seguir adelante este camino de la fe, que tiene muchas cosas que nos hacen a veces trastabillar, que nos hacen inclusive hasta dudar, pero tenemos que seguir firmes, perseverantes hasta el final, porque no podemos permitir que venga el mundo a engañarnos con fábulas, con novelas, con malas intenciones, con malos sentimientos, porque a veces la envidia impide que usted sea feliz, porque les duele a muchas personas que usted sea feliz, a pesar de que tengan muchas limitaciones, a pesar de que le esté pasando mal y que usted demuestre felicidad. Solamente eso Dios lo puede hacer, porque mucha gente cree que la felicidad solamente se da porque hay mucho dinero, porque hay mucho alimento, porque hay mucha salud, porque hay todo lo que es mucho. Cuando hay abundancia, todo está bien, pero cuando hay escasez es cuando realmente se mide la verdadera fe del que quiere creer en el único que es nuestro autor y consumador de la fe, que es nuestro Yeshua HaMashiach. Yo les doy las gracias porque estuvieron hoy con nosotros compartiendo de la palabra del Señor. Yo quiero decirles que sigamos aprendiendo, sigamos nutriéndonos de la palabra, porque eso es lo que nos da vida y vida en abundancia. Que sepamos de que sin Cristo, ni usted ni yo podemos llegar a estar en la presencia del Padre, porque la palabra nos dice que nadie llega al Padre si no es por medio de su Hijo. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es estar en consecuencia con nuestro Señor Jesucristo, nada más, para que el Señor nos reconozca como hermanos, porque si yo soy hermano de Cristo, obviamente yo soy también hijo de mi Dios y soy coheredero en Cristo para darme un montón de bendiciones que tenemos allá en los cielos. Entonces, en los cielos, en la tierra prometida que nos tiene para nosotros, porque esto se volverá a repetir, tenemos una tierra prometida que se llama la Nueva Jerusalén, y esa es la que va a venir para usted y para mí. Entonces vamos a orar dándole gracias a Dios, dándoles de ya las buenas noches, deseándoles que tengan una noche reparadora, que puedan descansar en la paz del Señor, que se levanten en esa misma paz
y vamos a orar. Padre Santo y Dios amado, a ti siempre sea la honra, la gloria, la alabanza y la oración. Y gracias, Padre y Señor eterno, porque Padre Santo, tú sí sabes qué es lo que yo necesito, qué es lo que yo necesito para mi vida, para mi cuerpo, para mi alma y para mi espíritu, Padre Santo. Porque yo a ti no te puedo engañar. Y tú sabes el dolor, la tristeza, pero tú sabes también mis alegrías, mis gozos, Padre Santo. Tú también sabes mis problemas, pero también tú tienes las soluciones. Porque tú, Padre Santo, eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de antes, el Dios de ayer, el Dios de ahora y el Dios de siempre, Padre Santo. Porque sé que tú estás delante de nosotros como poderoso gigante, derribando todo argumento que esté en contra del conocimiento de Dios y de la obediencia a nuestro Yeshua Hamashia, Padre Santo. Porque sabemos que sin ti, Padre Santo, no somos nada, y que nuestro Elohim eres tú, Padre Santo, el eterno, el todopoderoso eres tú, y sabemos que estás preparando residencias para cada uno de nosotros, porque sabemos que si nosotros contigo, ¿quién contra nosotros? Y cancelamos y anulamos todo espíritu de muerte, todo espíritu de asalto, todo espíritu de robo, todo espíritu, Padre Santo, inmundo, hechicería, brujería, pacto satánico, todo espíritu de maldición, todo espíritu de accidente, todo espíritu de robo de propiedades, Padre Santo, todo espíritu de destrucción de propiedades, todo espíritu inmundo que quiera venir a dañar a mi familia, a mis hijos, Padre Santo, a nuestras generaciones, a nuestros padres, Padre Santo, que sabemos que contigo, Padre Santo, todo va a estar bien, porque sabemos que tú eres el Dios de lo posible, Padre Santo, porque en ti se descarta lo que es imposible, y nosotros podemos hacer posibles las cosas en ti, mi Padre amado. Gracias te doy, Señor, por este día tan hermoso. Sabemos que nos vas a dar una noche, que nos vas a hacer descansar. Danos sueños, Padre Santo, sueños de Dios para poder ir sabiendo lo que tú quieres para nosotros. Despiértanos en la noche para poder comenzar contigo, Padre Santo, para poder orarte, para poder glorificarte. Dame, Padre, entonces ese sueño que yo pueda reposar en ti, mi Señor, y que nada me afecte, que nada me trastorne, que el temor, el miedo, la duda, la incertidumbre no se apodere de mí, que yo sepa que tengo la seguridad, que tengo la templanza, que tengo la madurez, que tengo la sensatez para estar durmiendo tranquilamente, porque yo sé que tú estás conmigo, porque sé que estás poniendo un vallado de ángeles alrededor de cada uno de nosotros y que tú no vas a permitir que seamos tocados por las manos destructoras, porque sabemos que el hombre grande de este mundo ha venido a matar, a destruir y a robar, y no vamos a permitir que eso pase en nuestras vidas, Padre Santo, porque tú estás ahí con nosotros. Y gracias te damos y decimos, Padre Santo, con esta bendición que yo siempre quiero darlos porque es muy hermosa, que dice, el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. Que el Señor alce sus ojos sobre nosotros y nos conceda la paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros sentimientos en Cristo Jesús. Y dice el Señor que yo mi paso dejo y mi paso doy, no como da el mundo, sino como le doy yo. Y no tengas miedo, porque yo estaré contigo hasta el final de los tiempos, porque lo que yo inicié, yo lo perfeccionaré y lo terminaré de igual manera. Que el Señor los bendiga poderosamente y que la paz de Dios esté llenando nuestras vidas y nuestros cuerpos y nuestros sentimientos. Que la paz de Dios esté con todos nosotros. Y gracias por haber compartido este momento para honrar y glorificar a Dios. Muy buenas noches y bendiciones. Y un aplauso al Eterno, porque es el que se merece toda honra y toda gloria. Que Dios nos los bendiga. Amén. Amén. Un aplauso al Señor. Un aplauso al Señor. Él se merece todo, solo Él. Y gracias por haberse Buenas noches. disponibles y dispuestos a oír el Señor. Buenas noches. Sí, Y hasta Buenas noches. y nos veríamos el sábado, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Si Dios quiere, sí. El próximo año nos estamos viendo, si Dios quiere. Sí. Amén, sí, si Dios quiere. Dios los El próximo acompañe. año nos vemos, si Dios quiere. Bueno, los amamos mucho, Dios me los bendiga. Muchas gracias. Igualmente. Chao, Bendiciones. bueno, gracias. Gracias. Buenas noches. Bueno. Estoy despidiéndome de mi hija. Ajá. Bueno.